Imagina un Mustang salvaje, atrapado, su cuerpo fuerte y majestuoso, enredado en alambre de espino oxidado, su espíritu apagándose un poco más con cada hora que pasa. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sufriendo, librando esa batalla solo? Nadie lo sabe. Piénsalo. La mayoría de la gente tendría miedo de acercarse a una criatura tan magnífica pero peligrosa. Llamarían a las autoridades de inmediato, ¿verdad? Pero un granjero, Mitchell Morgan, él dio un paso al frente. Y lo que sucedió después, nadie podría haberlo imaginado. Esta es una historia de valor, de confianza y de un vínculo inolvidable que cambiaría dos vidas. Sí, la vida de ambos para siempre. Las primeras luces del amanecer golpean las montañas de Texas. Mitchell Morgan, de 58 años, como siempre, revisa el cercado de su rancho en su vieja camioneta. Se dice fácil. 3 generaciones enteras en estas tierras. Pero Mitchell está un poco solo. Perdió a su amada esposa, Mary, hace 5 años. Desde ese día, este enorme rancho de 10,000 acres y su ganado se han convertido en su única compañía, su único confidente. Pero esa mañana algo era diferente. Entre la sinfonía habitual del rancho escuchó un sonido, un relincho agudo, desesperado y lleno de dolor. Mitchell detuvo la camioneta al instante. Recordó las palabras de su abuelo. La tierra te habla, hijo, solía decir. Presta atención a lo que no pertenece. Y entonces la vio, a solo 50 metros del camino, enredada en ese viejo alambre de espino abandonado, una Mustang salvaje. A Mitchell se le cortó la respiración. Hacía años, sí, años que no veía un caballo salvaje en sus tierras. La yegua era magnífica, pero su situación era simplemente desgarradora. Esos alambres oxidados la tenían atrapada cruelmente por la pata delantera y el pecho. Las manchas de sangre seca gritaban amargamente cuánto tiempo había estado luchando. Por un instante sus miradas se encontraron. Mitchell había mirado a los ojos a innumerables caballos en su vida. Pero esta era diferente. En esos ojos había dolor, había miedo. Sí, pero más allá de todo eso había una súplica desesperada de ayuda. El caballo ya no luchaba. Había dejado de luchar. Estaba suplicando piedad. Mitchell sopesó sus opciones rápidamente. ¿Qué era lo lógico? Por supuesto, llamar al control de animales o al sheriff. Ellos tenían tranquilizantes, el equipo adecuado. Recuerden, es un animal salvaje. 1000 kilos de pánico. Una sola cosa podría matar a un hombre. Pero Mitchell volvió a mirar esos ojos oscuros e inteligentes y sintió que el tiempo se agotaba. El calor de Texas apretaba sin piedad. Para cuando llegara la ayuda del pueblo, el caballo ya estaría muerto. Por la pérdida de sangre, por el shock, por la deshidratación. Y en ese momento pensó en su difunta esposa Mary. Si Mary estuviera aquí, se pondría las manos en la cintura y diría, ¿qué estás esperando, Mitchell? Ese caballo necesita ayuda, y ahora mismo tú eres el único que puede dársela. Mitchell había tomado una decisión. Agarró los pesados alicates de la parte trasera de la camioneta. Y lentamente, paso a paso, empezó a caminar hacia el caballo. Había pasado toda su vida con caballos. Pero esto era diferente. Este era salvaje y estaba sufriendo. Tranquila, chica, susurró con esa voz tranquilizadora. Tranquila. Sé que tienes miedo, pero estoy aquí para ayudarte. Las orejas del Mustang giraron hacia él como un radar. Lo estaba oliendo. ¿Qué era este hombre, amigo o enemigo? A medida que se acercaba, Mitchell vio la verdadera magnitud del daño. Era peor de lo que pensaba. Los alambres se habían clavado en su carne con cada intento de escapar.
Mitchell sintió que le temblaban las manos mientras colocaba los alicates. No de miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Un movimiento en falso, un resbalón, y podría cortar una arteria. Colocó los alicates en el primer alambre, el que rodeaba su pecho. Podía sentir el corazón del caballo latiendo con fuerza contra su propio brazo. Y cortó. Con el agudo sonido metálico, el Mustang se sacudió violentamente, relinchando de dolor. Mitchell se congeló. Contuvo la respiración. Esperaba el ataque. Pero entonces sucedió algo verdaderamente extraordinario. En lugar de atacar, inclinó levemente la cabeza, como si dijera, continúa. «Lo entiendes, ¿verdad?», susurró Mitchell con los ojos llenos de lágrimas. «Sabes que intento ayudarte». El segundo alambre era el más profundo. La sangre brotó en cuanto lo cortó. Mitchell trabajó alambre por alambre, nudo por nudo, con un cuidado increíble. Cada corte era una nueva ola de dolor. El caballo temblaba y se estremecía cada vez, pero nunca intentó atacar. Su confianza en Mitchell era absoluta. Y llegó al último alambre, el que estaba más apretado en su carne. Dudó. Quitar ese iba a ser insoportable. «Ya sé, chica, esto va a doler mucho, pero es el último», susurró. El Mustang giró la cabeza en ese momento y lo miró directamente. Y Mitchell vio algo en esos ojos, más que confianza, era gratitud. Mitchell cortó el último alambre. Cuando el metal cedió, el Mustang levantó la cabeza y soltó un relincho que resonó por todo el valle. No era un grito de dolor, era de victoria, era libre. Mitchell retrocedió, dándole espacio, seguro de que saldría galopando. Pero el Mustang no huyó. En lugar de eso, lentamente, caminó directamente hacia Mitchell. Su hocico se detuvo a centímetros de la cara del hombre. Podía sentir su cálido aliento. En ese instante, cazador y presa, salvaje y doméstico, todas las barreras, todos los límites, desaparecieron. Pero esa alegría duró poco. Mitchell miró las heridas del caballo y se enfrentó a la realidad. Vale, era libre, pero estaba gravemente herida. Deshidratada, sangraba. En la naturaleza no sobreviviría así. La miró y dijo en voz baja, «Esto aún no ha terminado, ¿verdad, chica? Necesitas atención médica. Y la necesitas ya». Mitchell corrió a su camioneta por el botiquín de primeros auxilios y agua. Empezó a limpiar las peores heridas con cuidado. El caballo se estremeció con el agua fría, pero no se movió. Mitchell le ofreció agua en la palma de su mano. Y ese Mustang salvaje bebió de la palma de la mano de un hombre. Llamó inmediatamente a su veterinaria, la doctora. Samantha Collins. Samantha estaba en shock al teléfono. ¿Un Mustang salvaje? Mitchell. ¿Has perdido la cabeza? Son increíblemente peligrosos. La respuesta de Mitchell fue clara. Samantha, tienes que verlo. Esto es diferente. No actúa como un caballo salvaje. Confía en mí. Cuando la doctora. Collins llegó, no podía creer lo que veía. El tratamiento duró más de 2 horas. Limpió las heridas, dio puntos de sutura. Y durante todo ese tiempo, esa magnífica Mustang estuvo más tranquila que muchos caballos domésticos que la doctora. Collins había tratado. Su temperamento es realmente extraordinario, dijo la veterinaria asombrada. Pero esto no acaba aquí, Mitchell. Necesita reposo absoluto y cuidados diarios durante al menos 2 semanas. Mitchell miró al caballo, que le devolvía la mirada. Su decisión ya estaba tomada. Yo me ocuparé de ella. Y créanme, incluso llevarla a un recinto tranquilo en el rancho fue sorprendentemente fácil. Ese caballo salvaje siguió a Mitchell voluntariamente. Tan pronto como entró en el recinto,
Fue directo al abrevadero y bebió, como si siempre hubiera pertenecido allí. Al tercer día se había formado una rutina entre ellos. Mitchell le dio un nombre: Spirit, es decir, espíritu. Cada mañana al amanecer él iba a cuidarla. Spirit, en cuanto oía el motor de la camioneta, ya estaba en la valla, dándole un suave empujoncito a Mitchell. Y Mitchell se encontró a sí mismo hablándole. Le contó sobre su difunta esposa Mary, sobre su soledad en el rancho, sobre el vacío. Spirit lo escuchaba, como si entendiera cada palabra, y a veces le tocaba el hombro con el hocico, como dándole consuelo. Los días pasaron, y una tarde, Mitchell escuchó el sonido de cascos a lo lejos. Levantó la vista y vio, en la cresta de la colina sobre el rancho, una pequeña manada de caballos salvajes. Estaban allí parados, mirando hacia el recinto de Spirit. Su familia la había encontrado. Spirit también los vio. Levantó la cabeza y soltó un largo y agudo relincho, llamándolos. Los caballos en la colina respondieron al instante. Durante varios minutos se llamaron el uno al otro, pero Spirit no intentó huir. Incluso con su familia allí, llamándola, eligió quedarse cerca de Mitchell en el recinto, y Mitchell lo entendió. Spirit estaba atrapada entre dos mundos. Justo en esos días se acercaba el aniversario de la muerte de Mary. Mitchell se sentía más solo y perdido que nunca. Estaba sentado en el recinto con la espalda apoyada en un poste de la valla. Spirit se acercó lentamente, y ante la atónita mirada de Mitchell, con cuidado, se tumbó a su lado. Se acostó en el suelo, apoyó su enorme cabeza en el regazo de Mitchell, y durante más de una hora se quedó allí, ofreciéndole una compañía silenciosa que decía más que 1000 palabras. Era un consuelo que las palabras jamás podrían describir. Al final de la tercera semana, la doctora Collins dio la noticia. Spirit estaba completamente curada, lista para volver a la naturaleza. Físicamente no hay razón para que no se vaya. A Mitchell se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para lo mucho que dolería. Esa tarde, quizás por última vez, se sentó con Spirit. «Tengo que dejarte ir», susurró con voz entrecortada. «Lo sabes, ¿verdad? Tú no perteneces aquí. Perteneces ahí fuera, con tu familia». Era una fresca mañana de octubre, exactamente 4 semanas después de su primer encuentro. Mitchell abrió la puerta del recinto, de par en par. «Eres libre, chica», dijo, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Tu familia te espera en la colina. Es hora de ir a casa». Durante largos minutos, ninguno de los dos se movió. Las llamadas de la manada llegaban con el viento desde las colinas, pero Spirit no corrió hacia la libertad. En vez de eso, lentamente, caminó hacia Mitchell y apoyó la cabeza en el pecho del hombre que le salvó la vida. Mitchell rodeó su fuerte cuello con los brazos. «Me diste algo que ni siquiera sabía que necesitaba», susurró él. «Me recordaste lo que se siente tener un propósito de nuevo». Spirit se echó hacia atrás y lo miró directamente a los ojos. Fue un agradecimiento. Fue una despedida. Entonces, con paso decidido cruzó la puerta. No corrió de inmediato. Caminó hasta el borde de la propiedad y se detuvo. Se giró una última vez para mirar al hombre que le había salvado la vida. Mitchell levantó la mano, despidiéndose, y Spirit, como diciendo «nunca te olvidaré», asintió una vez con la cabeza, y entonces llegó el momento. Encabritó su orgulloso cuello, su melena ondeando al viento, y empezó a galopar hacia las colinas lejanas, hacia donde pertenecía. Mitchell
La observó mientras se reunía con su manada, entre alegres relinchos. Había hecho lo correcto, pero le dolía el corazón terriblemente. En las semanas siguientes, Mitchell se dio cuenta de que esa experiencia lo había cambiado para siempre. El rancho ya no parecía tan vacío. Se apuntó como voluntario en una organización local de rescate de vida salvaje. Pero esperen, porque la historia no terminó ahí. Exactamente 3 meses después de que Spirit se fuera, Mitchell estaba revisando las vallas de nuevo, cuando escuchó ese relincho familiar, ese suave sonido. Se giró y se le cortó la respiración. Entre los árboles, allí estaba Spirit, pero no estaba sola. A su lado, trotando, había un pequeño potro con sus mismos ojos inteligentes, su cría. «¡No puede ser!», susurró Mitchell. «Has vuelto para enseñarme a tu bebé». Spirit se acercó a la valla, como mostrándole a su cría que este humano era seguro, que era un amigo. Se quedaron allí unos minutos, y luego Spirit tomó a su cría y regresaron a la naturaleza. Esa no fue la última vez que la vio. Durante los años siguientes, Spirit, a veces sola, a veces con su creciente familia, aparecía de vez en cuando en las tierras de Mitchell. Nunca más se acercó a la valla, pero pastaba a lo lejos, donde Mitchell pudiera verla desde el porche. Era como si estuviera pasando a ver a ese buen hombre que le salvó la vida. Mitchell, con el tiempo, se hizo conocido como el hombre que forjó una amistad imposible con un Mustang salvaje. Su historia era la prueba viviente del increíble vínculo que puede existir entre humanos y animales. Pero si le preguntas a Mitchell, para él, la parte más importante no fue el rescate. Lo importante fue lo que Spirit le enseñó, sobre sanar, sobre confiar y sobre lo que significa amar algo lo suficiente como para dejarlo ir. Miren, esta no es solo la historia de un granjero que salva a un caballo salvaje. Esta es una historia sobre cómo, a veces, al salvar a otra criatura, en realidad, nos salvamos a nosotros mismos. Incluso hoy, cuando Mitchell oye ese relincho lejano en el viento, en esas tranquilas mañanas de Texas, se detiene y levanta su taza de café hacia el horizonte, hacia su vieja amiga, porque algunas amistades no necesitan palabras, ni siquiera cercanía. Solo necesitan confianza, valor y un vínculo inquebrantable. Cierre de YouTube. Vaya. Muchas gracias a todos por galopar con nosotros en otra increíble aventura equina. Ya sea que estén aquí por historias de rescate conmovedoras como esta, o por los caballos campeones, o por esos lazos inquebrantables entre caballos y humanos. Su apoyo realmente significa todo para nosotros. Si esta historia también tocó su corazón, ya saben qué hacer. Por favor, denle a ese botón de me gusta. Nos ayuda increíblemente a compartir estas magníficas historias con otros amantes de los animales y jinetes de todo el mundo. Entonces, ¿tienen una historia así? Vamos, escríbanla en los comentarios de abajo. Nos encanta leer las historias de nuestra comunidad. Y quizás la suya inspire nuestro próximo video. Y por supuesto, para nunca perderse nuestras nuevas aventuras equinas, no olviden suscribirse y tocar esa campanita de notificación. Publicamos nuevas historias todos los días, semanas, y créanme, no querrán perderse la próxima. Hasta la próxima, sigan galopando hacia sus sueños. Y recuerden, cada caballo tiene una historia que merece ser contada